não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. Bienvenidos a bordo, a otra de estas acaloradas sesiones que tenemos desde que, bueno, casi naufragamos con el tipo de cambio, casi naufragamos con las tasas de interés y estamos en el casi casi. Para muchos mañana es un día importantísimo porque se licitan las Levax, una friolera de plata absolutamente extraordinaria, que si toda la gente quisiera convertirla en dólares, haría que la Argentina se vaya a pique. No va a ocurrir. Medio el gobierno ya arregló algo. Y hoy, como ustedes saben, el gobierno no tuvo que vender muchos dólares y tuvo una cotización del dólar alta, 25, pero más bien lo fijó el propio gobierno. O sea que, si ustedes quieren, le cuento lo que piensa el mercado. Que mañana por ahí se repite algo parecido a lo de hoy, unos 500, 600 millones de dólares, se hace la licitación de Levax y el miércoles, a raíz de esa licitación, va a haber más gente que cambie pesos a dólares y en consecuencia quizá lo que tenga que vender el Banco Central sean 1.500 millones de dólares. Dentro del esquema del gobierno y de la felicidad que vende nada más que 500 o 600 millones de dólares por día, hay una sensación de que en principio la corrida la tienen parcialmente contenida. En principio parece que es así. Si ustedes me preguntan, y es que parece que en este tipo de situaciones, aunque nada tiene precio, el dólar tiene un precio, por más crisis que haya. Y 25 pesos por dólar es un precio razonable. Pero veamos, porque no somos augures de nada. Vamos a esta nueva etapa de la vida argentina donde estamos invadidos por las malas palabras. Nos detuvimos el viernes en una conferencia que dio el eterno candidato a ministro de Economía, Carlos Melconian, donde trató de boludo a Mauricio Macri, a su amigo Mauricio Macri. No quiero pensar lo que debe sentir y lo agradecido que está Macri por esta reflexión que hizo Melconian, una reflexión interesante a propósito del proceso económico, diciendo que Macri se pasó 2 años y medio boludeando con la economía, boludeando con el gradualismo y que ahora tuvo que aterrizar. Tiene razón Melconian. Macri aterrizó, lo reconoce, pero no le gusta que le digan boludo. Y a otra gente, por ejemplo, no le gusta que la maltraten, que la injurien, no la agravien, con otros términos además muchos más graves. Por ejemplo, la señora Carrió, a la cual le vamos a dedicar un capítulo en el día de hoy, se refirió a unos cuantos hijos de puta que están en la UIA. ¿Por qué? Porque aparentemente, según ella, están en un plan conspirativo. Conspirativo, no sé, para sacar a algún ministro, para cambiar al presidente del Banco Central, quizá para echarlo a Macri, nadie lo sabe. Pero los calificó así. ¿A quiénes se refiere? Se refiere a quien odia desde hace años, que es al señor José Ignacio de Mendiguren, porque le atribuye la infradevaluación que hizo Eduardo Duhalde allá en el 2001. ¿Se acuerdan ustedes? Digo yo, la señora Carrió, cuando dice esto, supone que una sola persona, en ese entonces empresario de ropa de bebés, podía generar, producir, obligar la devaluación en la Argentina. Ese tipo de devaluación estaría en un paquete de empresas. Ella lo dijo en un programa del Grupo Clarín, pero no dijo si el Grupo Clarín tuvo o no que ver con esa infradevaluación. Un detalle.
A otras personas que persigue seguramente es a Luis Bennaza, de Techín, porque también le atribuye alguna historia con aquella famosa devaluación. No dio nombres, pero entre los hijos de puta están estos dos. Y debe estar Cristiano Ratazzi, quien hace poco, hace 15 días o 10, dijo así, suelto de cuerpo, como es él, total, es de una familia pudiente, que el dólar debería estar en 26 pesos. Y un cuarto candidato a ser otro de los hijos de puta mencionados por la señora Carrió es Luis Pagani, quien en un formidable reportaje con Fontevecchia en el diario Perfil, que recomiendo leer a pesar de que es extensísimo, hace una serie de recomendaciones sobre la administración económica de la Argentina. Estos son, en principio, los 4 hijos de puta que uno recoge de los que atribuye la señora Carrió, con los que, le insisto, vamos a volver en un ratito. Junto con todo este proceso económico y financiero que estamos viviendo, hay versiones de cambios, de que se va, o que lo van, a Federico Sturzenegger del Banco Central, de que se va a alguien que está con paradero desconocido, que es el señor Mario Quintana, el subjefe de Marcos Peña. Digo que está con paradero desconocido porque también se pensó que como estaba en litigio con Sturzenegger, iban a hacer el empate, iban a despedir a uno y al otro y compensar. Según me contaba alguien, y disculpen porque atrás mío hay alguien con el que todavía no hablé y por ahí se ofende, Macri ha dicho, yo quiero trabajar con gente que conozco, no con gente que no conozco. En consecuencia, los candidatos como Werning para el Banco Central parece difícil. Miguel Kigel también parece difícil. Fábregas, el que estuvo con Cristina, también parece difícil. En consecuencia, si todo esto más o menos se recompone, yo diría que a Federico Sturzenegger por ahí le dan un poco de aire más. Y a Quintana, después de los problemas que hubo, quizá lo mantienen. Yo sí pondría el ojo en el señor Lopetegui, que es el compañero de Quintana. Él va a tener un rol bastante importante en esta etapa que se viene. Ya lo tenía antes, pero ahora va a tener que figurar un poco. Lo cierto es que estamos en esa situación, que tenemos la promesa de un acuerdo con el fondo, que la Argentina va devaluando prácticamente algo que el fondo está exigiendo y que después, bueno, después tenemos que tener, ¿qué diría yo?, un reconocimiento a lo que le han dicho una serie de economistas y de figuras notables, personalidades notables que han estado en la Argentina y que la mayor parte de la gente que me está viendo no sabe que estuvo en la Argentina. Porque la Argentina, la característica del subdesarrollo de la Argentina es ignorar, por ejemplo, la reunión que hubo de grandes banqueros internacionales, de grandes funcionarios, que han atravesado distintas y manejaron distintas crisis en el mundo. La de Prime de los Estados Unidos, la famosa del tequila de México, con el expresidente de México, Zedillo, y estuvo Paul Krugman también, y varios notables profesores del mundo, y también, entre otros, Larry Summers, un exfuncionario de la época, para que ustedes tengan memoria, de la época que Menem era presidente. Y Larry Summers estaba entusiasmadísimo con ser quizá un novio de Gabriela Sabatini, con lo cual estamos diciendo cualquier tipo de disparate. Pero, verdad, es absolutamente verdad. Lo cierto es que de todo ese paquete de gente que vino a la Argentina, que se reunió, que tuvo una cena con Marcos Peña, a quien la verdad lo castigaron bastante, todos dijeron absolutamente lo mismo. El problema de la Argentina es fiscal. Alguno agregó, el señor Trump, que está bombardeando o dejándose bombardear o generando una situación de conflicto en distintas partes del mundo, con muertos,
ese señor Trump, que ha despedido más de 15 ministros, diría yo, y los ha echado algunos a las trompadas, nunca mandó siquiera un tuit sobre cómo se maneja el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal. Algo de esto le dijo Summers a Macri, ya que cuando entró a verlo, que fue el único que recibió Macri, le dijo, bueno, ahora que toda tu jugada, todo tu truco, que viene a ser el gradualismo de los 2 últimos y medio, te falló. ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo no sé cuál es la respuesta que le dio Macri, pero si ustedes ven, es bastante parecida a la que le dio, a lo que le dijo Melconian desde otro lugar al propio Macri. Se terminó una etapa, empieza otra. Vamos a ver cómo empieza. Me detengo. Les recuerdo que hoy habló Duhovne. De ese tema vamos a hablar con uno de nuestros invitados, con Jorge Triaca, ministro de Trabajo, que va a ser, sin duda, el más castigado por la crisis, por lo que haga Duhovne, por lo que haga todo el gobierno y por lo que, como dirían en el lenguaje de otra época, de los 70, de los 80, los 90, nos ordene el Fondo Monetario Internacional. Cierro este capítulo y voy a referirme a la señora Carrió. Porque la señora Carrió, como ustedes saben, aparte de ese tipo de agravios que le repartió a la UIA, que no quiero considerar si lo merecen o no, pero en fin, no es de práctica común ni es demasiado educado, esto es decir los hijos de puta, algo parecido debía estar diciendo sobre el señor Durán Barba, a quien lo ha tratado de teñido, etcétera, y al que además pidió, metafóricamente supongo, que lo maten, porque es un mal consejero del señor Macri. Fíjense ustedes a lo que se refiere Carrió con relación a Durán Barba para ver si quizá la señora Carrió algo de razón tiene. Y esto alude a un video que vamos a mostrarles de Federico Sturzenegger diciendo en una presentación internacional lo siguiente sobre Durán Barba. I go to the first big electoral debate last year, and I was on the first of those debates, so I get my coaching from our political advisor, which is a guy called Jaime Durán Barba. Well, the first one is don't propose anything. And he says, the second thing is don't explain anything. What do you mean, don't explain anything? There's, for example, one of the blocks of the debate was going to be on inflation, which is very high in Argentina today, and says, what am I going to do if I can't explain why? No, because if you explain inflation, then they're going to say that you're going to explain that money printing generates inflation, and that you have to reduce money printing, and if you have to reduce money printing, that means that you're going to do a fiscal adjustment. So I say, what do I do? What do I say? Just tell that they're lying with inflation numbers, or say whatever, talk about your kids, it doesn't matter. Bueno, ustedes han visto a un Sturzenegger de otra época, alegre, dispuesto, dicharachero, pero que dice las mismas cosas que la señora Carrió sobre Durán Barba, que es un boludo. Esencialmente dijo eso y vamos a seguir en esta noche de malas palabras. Pero ¿qué dice el señor Durán Barbas de la señora Carrió? El señor Durán Barbas dice que la señora Carrió quiere romper la coalición gobernante. Por figuración, por egolatría, cuestiones que nadie puede desmentir, pero de cualquier modo insiste en que ella quiere romper la coalición gobernante. Y tuvo este diálogo con Mauricio Macri, quien le dijo, estás equivocado, Carrió puede hacer de todo, puede romper todo, pero no quiere romper la coalición. Pero claro, Mauricio Macri está por decirle a Carrió, te pido por favor que no me ayudes tanto, porque cada vez que me ayudas me generás más enemigos y además mayor inestabilidad. Porque, por ejemplo, referíamos hace un rato
una cuestión con la gente de la UIA, con lo que podría ser el Círculo Rojo. Pero fíjense que ella también se refirió al señor Urnequian, otro empresario, y dijo que era un miserable que no pagaba el canon por los aeropuertos. Justo el día anterior a que Mauricio Macri casi lo pusiera de vocero de una reunión que él mantuvo con los empresarios. Pero hay otro detalle. La señora Carrió, cuando alude al no pago del canon de los aeropuertos, ¿por qué no alude al no pago del canon del correo de la familia Macri? Bueno, son detalles, pero detalles que, como diría Macri, rompen todo lo que tiene dentro de la casa, le rompe todos los muebles. Dijo además la señora Carrió en un reportaje que fue, creo que con el señor Viñaski, y la gente casi no reparó, pero sí se sorprendió, porque en su odio al señor Lorenzetti, la señora Carrió denunció como célula conspirativa, como gente que está complotando, a más gente vinculada al Círculo Rojo, sobre todo de los empresarios, de los magistrados, de gente influyente y poderosa del país, entre los cuales, por supuesto, introdujo al señor Lorenzetti. Y dijo que todos ellos participan de una suerte de sociedad secreta, de un grupo, de una entidad que busca desestabilizar, conspirar y voltear a Macri. Y que esa sociedad se llama la Roque Pérez. Va a ser inteligencia sobre este grupo que la Argentina aparentemente ignora. Bueno, vamos a poner algunas cuestiones en claro. La Roque Pérez no es una entidad desconocida, es uno de los tantos grupos masónicos que hay en la Argentina. Ustedes deben saber, y los que no saben se notifican, que el señor Roque Pérez fue un luchador, un médico o abogado que se destacó en salvar gente durante la fiebre amarilla. Un abnegado personaje que también murió víctima de la fiebre amarilla y que es el prócer de la masonería argentina. Parece casual, y quizás lo sea, que un campo en Roque Pérez, que se llama La Biznaga, que pertenece a la familia Blaquier, especialmente a Carlos Pedro Blaquier, casualmente Carlos Pedro Blaquier ha sido quien manejó esa Roque Pérez, ese núcleo importante de masones que se reúnen y que tienen determinados negocios en la Argentina. Históricamente, porque ya Blaquier estaba algo retirado por la edad y algún tipo de enfermedad. Esa sociedad tiene, bueno, judíos, católicos, es dentro de todos los grupos masónicos que hay en la Argentina, no está oculta, es conocida. Se sabe inclusive quiénes son algunos de los participantes, así como se saben de otros participantes de otros grupos o sectas masónicas. Pero para la señora Carrió todo esto es conspiración. Y entonces dice que se reúnen en la casa de un empresario de la zona norte. Antes mencionaba una quinta que tenía Blaquier, ahora se refiere a alguien que estuvo con Scioli, muy influyente, empresario de Tierra del Fuego, que le armaba el gabinete a Scioli si Scioli hubiera sido presidente. Casi hacía lo mismo con quien se repartían los subsidios de Tierra del Fuego, que era el señor Caputo, que es, como ustedes saben, el hermano del alma de Mauricio Macri. ¿Cuál es la historia de esto? Que en esa sociedad hay macristas, hay sciolistas, peronistas, no peronistas, gente de bien, gente de otra que quizá no sea de tan bien, pero de cualquier modo no es nada oculto. Al lugar a donde va Lorenzetti, donde deben ir otros magistrados y otras personas influyentes, y quizá hasta algún periodista, aunque lo dudo, pero esa es otra cuestión.
Lo cierto es que la señora Carrió dice que este núcleo es un núcleo conspirador. Y este es un núcleo de gente que, como la mayor parte de los masones, solo buscan tener amigos para hacer mejores negocios. En general, no sé si hacen mucho bien, pero seguramente tampoco hacen tanto mal como ella pretende o cree. Me detengo acá, aunque me queda Mirta Legrand colgada, y me quedan otras historias más, sobre todo de la señora Cristina de Kirchner. Pero quizá en la charla con los invitados les voy a hacer algún comentario al respecto. Tenemos, como les dije a nuestro primer invitado, al hombre que no sé si sabe o ha tomado conciencia de que va a ser el más castigado por la crisis actual y por el acuerdo que vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional. Y a quien le van a zapatear en la puerta de la casa, del ministerio y de todos lados, que es el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Después vamos a tener a dos personas a quienes les vamos a reconocer cierta autoría intelectual, eventualmente compartida con algunas otras personas de ideología semejante, que han venido mucho a este programa, pero que hoy merecen un homenaje. Son Javier Milei y nuestro amigo Giacomini, que... ¿Perdón? Ah, bueno, se filtró una voz, por eso me distraje. Que son los autores de este año la Argentina va a ir al fondo. Este año la Argentina se va a dar la piña, entre otras cuestiones. Ellos dos van a estar acá para que nos cuenten por qué dijeron eso y además cómo sigue la piña. Porque la piña, el moretón, yo ya lo tengo. Y por último tenemos a una dama, a una señora que es periodista, que trabajó conmigo en ámbito financiero, se destaca ahora en la televisión, conoce los entretelones, las miserias y las grandezas, si es que las hay, de la Casa Rosada y del mundo de la economía, porque siempre ha merodeado en todo ese sector durante mucho tiempo. Se llama Liliana Franco y va a ser nuestra última invitada. En un minuto comenzamos. Chacabuco, donde todo empezó, de Bodegas Los Haroldos. Auspician La Mirada. ¿Sos parte de la industria de la construcción? Grupo Adrián Mercado presenta Expo Construir 2018. Las principales empresas proveedoras exponen sus productos y servicios el 16 y 17 de mayo en el Hotel Hilton Buenos Aires. Invita a Grupo Adrián Mercado. La Cabrera es la parrilla argentina más premiada en el mundo. Descubrí una experiencia única con las mejores carnes en Cabrera Esquina Tames, Palermo. La Cabrera, la parrilla de Buenos Aires. Cuidar la vida de los demás requiere entrega, pasión y conocimiento. Por eso abrimos la Escuela de Guardavidas de UTEDIC, un moderno centro de formación donde vos podés capacitarte. Inscribite. Informate en el Centro de Formación Profesional. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. Fundación UADE, una gran universidad. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y así es la experiencia de compra. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido. Al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Maxi Consumo siempre está junto a vos. Por eso, sin duda, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Auspicia este segmento
La Cabrera, la parrilla de Buenos Aires. Empezamos con el ministro Treaca. No sé si te enteraste que hoy habló Duhovne a la tarde. Sí. Dio una gran novedad, muy sincero, dijo, va a haber más inflación y menos actividad económica. Esto es, te apuntó a vos. Vos vas a ser el más castigado. Mirá, no, a ver, nosotros llevamos, Roberto, ya casi el 70% de los trabajadores bajo convenio ya acordaron su paritaria. Y en todas esas paritarias se hizo un análisis sobre la estimación que se hizo ya por diciembre sobre la inflación, pero también se incluyó una revisión, en distintos momentos del año una revisión para cuidar el poder adquisitivo del salario. Es cierto que todavía quedan algunas paritarias por cerrar y nosotros queremos poner el foco de atención en esas paritarias porque dar previsibilidad también es ayudar un poco en el contexto en el que estamos. Pero tengo que decir que estos son momentos de preocupación, pero que todos son comprensivos de la situación en la que está el país, ¿no? Todo, o sea que se va a revisar obviamente el índice. Ahora, en ese plano, uno ve que el presidente se preocupa, se inquieta, llama gente, pide consulta, lo llama Lustó, más allá de que después dice barbaridades Lustó. No es del único que dice barbaridades, ¿no? Supongo que de Melconian también debe decir. No, a ver, es muy respetuoso de las opiniones de todos. Ah, sí. ¿De Pratgay también? También. Ah, ¿sí? También. El presidente, y eso es una gran novedad, Roberto, que en este país todos puedan opinar y que puedan decir lo que les parece, aún cuando hay tonos... muchas épocas se opinó. Sí, pero también cuando hay un tono como lo que vos señalabas al principio de tu editorial, de manera elevada, digamos, o de manera, en algún caso que puede ser... no te digo una falta de respeto a la investidura, pero casi, ¿no? Bueno, al amigo, por lo menos. Claro. Ahora, bueno, llama gente, profesionales, llama a los empresarios van, le dicen, cambia al ministro tal, ponelo a Juancito. ¿Conocés eso, no? ¿O habrás escuchado? Eso es opinión tuya, pero el presidente banca a su equipo. Bueno, y eso, dar fe de eso. bueno, pero digo que los empresarios van y le dicen, ¿por qué no lo cambia a Pirulo o lo pone al otro? Esto también es cierto, a eso me refiero. ¿Por qué no llaman al sector que va a ser más perjudicado de todos, que es el del trabajo? Nosotros, Roberto, tenemos... ¿O vos solo sos el que representa a todo? No, yo tengo un diálogo habitual con los dirigentes sindicales y cada uno de los ministros que interactúa con distintos dirigentes sindicales tienen una agenda de trabajo cercana, donde nos hemos planteado lo que fuimos haciendo, donde hubo momentos de tensión y dificultad, pero que también lo fuimos subsanando, donde hubo una agenda de trabajo común. Por ejemplo, el año pasado avanzamos sobre una serie de acuerdos en relación a la propuesta de ordenamiento laboral. Hoy esa propuesta la presentamos en capítulos en el Congreso para que se debata. Es lo que se llama la reforma laboral. Lo que se llama el tema del blanqueo, lo que se llama la capacitación, lo que se llama el tema de la agencia de salud. Es decir, son temas que están en agenda común y son temas donde tenemos que abordarlos. Después, si el marco de la norma se modifica o no se modifica, será lo que digan los legisladores. Pero nosotros tenemos que trabajar para que haya un debate sobre esos temas porque es necesario. Y en esto también va a pasar que vamos a poder discutir los temas de los últimos días. O sea, nosotros tenemos una agenda de diálogo, pero por supuesto que también es difícil a veces en la representación sindical, porque hay un proceso de unidad en marcha, digamos, están tratando de encontrar un proceso de unidad, donde hay un triunvirato que se ha expresado de distinta manera cada uno de sus dirigentes y donde cada uno de los dirigentes se ha manifestado de otra manera. En el sector empresario también hay vertientes distintas. Está la UIA, hay otras organizaciones. Bueno, en general casi todos, cuando el gobierno le dice, por favor, hablen bien de nosotros, después al final todos hablan bien, cosa que con las organizaciones obreras eso no suele ocurrir. Bueno, pero en las reuniones esas que tenés, la que es público que tuviste el viernes, donde no sé qué consumaron, en las que supongo que habrás tenido el fin de semana, y después te voy a preguntar, ¿vos representás al sector obrero? No, yo soy el representante del presidente en el diálogo con los Sí, bueno, pero ante estos muchachos que son casi todos, digamos, contrarios al sector obrero, ¿vos sos calificado como de ese sector o como de la banda de ellos? Al presidente yo le manifiesto permanentemente cuáles son las preocupaciones sobre la cuestión del trabajo, las cuestiones salariales, las cuestiones de los convenios,
pero dentro de una mesa de diálogo común y entendiendo también que tenemos que cumplir un rol como gobierno que es debatir muchas de estas cuestiones. La discusión salarial, y Roberto, déjame decirte, el año pasado cerramos 95% de las paritarias y este año va a pasar igual. ¿Por qué? Porque hay una mesa de diálogo donde se pueden resolver las cosas y donde no hay posturas que no sean irreflexibles, sino que tengamos la posibilidad de resolver problemas. La Argentina necesita que nos pongamos a resolver cuestiones y eso es una mesa donde todos ponen algo para resolver. Y esto es algo que se manifiesta en las negociaciones que hemos tenido. Por supuesto que no deja de haber dirigentes que tienen una opinión distinta a la del gobierno, cuestiones ideológicas o cuestiones también de oportunismo político, ¿no? Ahora, para llegar a ese camino correcto de la economía que dice Marcos Peña y repite, digamos, creo que deberían cambiarle también el cassette a él, parece que falta una eternidad, o por lo menos para el sector, digamos, del trabajo, el sector social, se le hace bastante difícil. No casualmente los jefes de policía dicen que hay gente que roba por necesidad. Este tipo de declaraciones de la propia gente, esto es, de tus propios policías, sea el de la provincia de Buenos Aires o el jefe de la federal acá, ese tipo de situaciones, ¿se conversa? ¿Macri las observa? A ver, nosotros estamos muy al tanto de lo que viene pasando en materia social. Tenemos una agenda. El presidente, el primer gabinete que puso en funcionamiento es el Gabinete de Desarrollo Humano. Y ahí lo integramos tanto la ministra Stanley de Desarrollo Social, el ministro de Educación que se llama Finocchiaro, por supuesto que también el ministro de Cultura, el ministro de Salud que también está ahí y la gente del ANSES en conjunto con la gente del PAMI. Eso es la contención social. Eso es una tarea donde nosotros coordinamos toda la política de acción social pensando principalmente en el que tenemos que trabajar integradamente. Tenemos que trabajar entre todos los sectores, pero también con las organizaciones sociales, también con las personas que son parte de la solución de los problemas que nosotros tenemos que brindar. Y por otro lado también entendiendo que hay un momento donde la transición esta que tenemos que llevar adelante requiere de cuidados. Hay mucha gente que en la Argentina necesita del Estado para poder salir adelante. Y ahí estamos tratando de dar una mano en ese sentido. Por supuesto que creemos que vamos por el camino correcto, generando empleo. El año pasado se generaron más de 600.000 puestos de trabajo, bajando la pobreza, es un desafío que el presidente se planteó desde el primer día, teniendo números muy claros, donde decimos la verdad, teniendo números donde reflejamos lo que dan las estadísticas, y entendemos que ese es un camino difícil, pero es un camino que tenemos que recorrer. Ahora, también entendemos que falta mucho por hacer y hay que sectores que tienen más dificultades que otros y por eso también avanzamos sobre agendas específicas. Cuando se habla sobre el diálogo social, Roberto, nosotros hemos avanzado con los distintos sectores productivos en la Argentina en mesas de trabajo donde se han avanzado en resolver muchas cuestiones como el sector de la construcción o la energía en vaca muerta o el tema de los autopartes y el desarrollo automotriz en la Argentina. Digo, tenemos un avance en agenda concreto que nosotros queremos llevar adelante para resolver esas cuestiones. No significa que no haya sectores que tengan dificultades, no significa que no haya sectores que estén pasando mal en este momento y que nosotros como Estado tenemos que estar ayudando. Ahora, vos mencionaste el tema de la construcción. Más del 50% de ese mejor empleo o de ese nuevo empleo o de un empleo recuperado que tuvo esta administración, más del 50% viene de la construcción. Ahora de repente dijeron, suspendemos un montón de obras porque hay que ajustarse, necesitamos achicarnos, estábamos gastando demasiado, estamos haciendo mucha campaña electoral a favor de Macri, de la Vidal, etcétera. Bueno, no podemos seguir con esta fiesta. A ver, Robert, nosotros ahí tenemos dos cuestiones. Uno es las obras públicas y el otro es las obras privadas. Lo que se ha tomado la determinación en relación a tener en claro que tenemos que tener una reducción del déficit fiscal es que no vamos a avanzar con las obras nuevas que estaban proyectadas para este año. ¿Por qué? Porque este debate requiere que tengamos mucho cuidado sobre los recursos del Estado. Pero por otro, lo que también le dejamos claro a los gobernadores y todos saben es que vamos a avanzar sobre las obras que ya están en marcha. Y por eso también proponemos procedimientos novedosos como los PPP, la participación público-privada. Al fondo no le gusta mucho el PPP.
pero son proyectos que han presentado más de 30 empresas, que han venido inversores internacionales y locales, donde hay proyectos que pueden resolver la vida de los argentinos, por ejemplo, bajando los accidentes en rutas. Digo, si nosotros mejoramos los corredores viales y tenemos un impacto sobre eso, generando más capacidad logística, pero también bajando las muertes en las rutas, es un desafío común que tenemos los argentinos por resolver. Esos son los temas concretos que le resuelven la vida a la gente, que nosotros queremos avanzar. Y por supuesto que en el medio está esta coyuntura, que no es una coyuntura sencilla, pero que tenemos claro que es el camino que hay que recorrer. De esa coyuntura nada sencilla, sé que el viernes, porque salió en los diarios, estuviste en la reunión con Macri y los otros ministros. Es la reunión de coordinación de los viernes que tenemos. El fin de semana no tuviste ninguna reunión más. Tuvimos varias reuniones, hubo varias reuniones de trabajo donde avanzamos sobre distintos temas de los próximos días. ¿No hablaron de cambios? Hubo algunas menciones, pero son más trascendidos periodísticos que reales, ¿no? ¿A vos no te tocó hablar de eso? No. Solo escuchás. No, te digo, te pregunto. Te vuelvo a decir, Roberto, hay muchos trascendidos periodísticos, es un momento de mucha tensión y donde todo el mundo opina y habla, pero no, yo no escuché nada de eso. Y en ese plano, Macri, ¿cómo está? Porque uno lo ve un poco macilento, te diría. Mirá, yo lo veo como un presidente que tiene claro... No, me imagino que vos lo ves bien porque trabajás ahí. Pero a ver, más allá de eso, yo lo veo que el presidente tiene claro el camino que tenemos que recorrer. Yo lo veo que es un presidente que no especula. Es un presidente que tiene claro que esta determinación le va a ayudar a muchos argentinos a salir de la situación de pobreza en la que están. Que es un camino difícil, que es un camino que tiene escollos por pasar, pero que también hemos avanzado muchísimo y que si seguimos en ese camino vamos a encontrar la solución de nuestros problemas. Al margen de este mensaje peñista que nos diste, te pregunto, en ese tipo de conversaciones sobre la crítica y sobre las dificultades que hay, ¿en algún momento hablan sobre la eventualidad de formar algún tipo de acuerdo, de pacto con otras fuerzas políticas, que es algo que mucha gente desea y aspira? Yo particularmente no creo en ese tipo de mixturas, pero de cualquier modo, ¿esto lo habla Macri en algún momento? Mira, Roberto, nosotros vemos la experiencia de lo que hemos tenido en los últimos 2 años y medio y sobre proyectos específicos hemos avanzado en la construcción de consensos y que esos consensos han producido que más de 110 leyes ya han podido pasar en los primeros años. Creemos que ese es el camino a recorrer, pero también vemos que hay momentos donde en cierta coyuntura o con ciertas circunstancias la oposición no funciona de la misma manera, digamos, y no funciona pensando en el bienestar del país o en los temas de fondo, sino pensando en la especulación electoral del momento. Y me parece que ahí está la diferencia. Hoy vemos, por ejemplo, en la reunión que tuvo el presidente con los senadores, donde hubo un nivel de madurez mayor, donde hubo una comprensión sobre los temas, donde se ve también el impacto que esto tiene sobre las provincias y sobre cada una de las jurisdicciones, donde vemos también que si queremos resolver el problema de la crisis energética que hemos tenido en la Argentina, donde no teníamos sustentabilidad y teníamos que importar, tenemos que hacer un conjunto de cosas que nos permitan desarrollar nuestra capacidad de tener una matriz energética sustentable. Bueno, estos son desafíos. Ciertamente que le cuesta mucho a un sector de la sociedad, ciertamente que entendemos las dificultades, pero también es el camino que tenemos que recorrer. Ahora, vos mencionaste el tema energético, las tarifas. La CGT está pensando en hacer un paro próximamente por ese tema. Y simultáneamente también la CGT y los grupos sociales y las contenciones que ustedes tienen, más la izquierda, etcétera, también está pensando en hacer otro paro con el tema del Fondo Monetario Internacional. En ese es como que están unificando un sector de protesta sindical. A ver, yo creo que es válido que todo el mundo pueda hacer su planteo, pero también yo le pregunto a muchos dirigentes que muchos dirigentes son dirigentes del sector energético, que ellos conocen muy bien la situación que vive en cada uno de esos sectores y que durante 2 años y medio han visto cómo se han resuelto muchas de las cuestiones que pasaban en cada uno de esos sectores. Por eso a mí me parece también que es oportuno que todos debatan cada uno de los temas que están hoy en agenda. El tema de las tarifas entendemos que es una situación difícil, pero también entendemos que tenemos que ir a un reconocimiento de los costos que tiene brindar energía, porque lo vemos en nuestros países vecinos, porque lo vemos en otros países, y lo vemos en la propia Argentina. Cuando uno mira la proporción del gasto que tenía que ver con las tarifas hace 2 décadas atrás en cualquier hogar argentino, era muy distinto al que tiene hoy, y tenemos que volver
a ese sector donde tenemos que reconocer los costos de producción. En un momento donde el barril del petróleo está a más de $70, en un momento donde hay dificultades como la coyuntura que estamos viviendo, pero también darnos cuenta que si no lo hacemos, no podemos vivir de prestados, no podemos seguir exigiéndole al mundo que nos financie para financiar esta transición que tenemos que vivir nosotros. Como vivimos, diría Melconian, estos últimos 2 años y medio. No, donde hemos hecho muchísimo, pudimos avanzar, no entramos en una crisis, porque también lo que tenemos que reconocer que este sendero de contención y gradualismo ha evitado una crisis en la Argentina. Y que cada vez que hay una crisis en la Argentina hay 10% más de pobres. Y si no es 10% será 8, será 5, pero hay más pobres condenados en la Argentina. Y me parece que esto es lo que hemos evitado. Y por supuesto que cuando va bajando la pobreza, cuando va generándose más empleo, tenemos más oportunidad de desarrollo del conjunto de los argentinos. Pero no se agota ahí el debate, Roberto, porque el trabajo en la Argentina requiere de más capacitación, de encontrarse ante los desafíos de los cambios tecnológicos, de ver cuál es el desarrollo. Todo eso para el próximo programa. Te voy a dar el vino sagrado, además del angelito de marcador, y diciéndote cómo hicieron el milagro de volver a juntar a Barrio Nuevo, Moyano, Los Gordos, y quizá poner a un secretario general de la CGT. Ojalá que estén todos juntos, ojalá que estén todos juntos. Yo valoro que haya un proceso de unidad en la CGT, que tenga la mejor representación posible. Me parece que es oportuno que se debata en serio, pero que tampoco se dejen llevar ni por posturas partidistas ni por una coyuntura electoral, sino que se debata en serio cuáles son los problemas del trabajo en la Argentina. Bueno, vamos a escucharte de agradezco acá. Esto y yo te traje acá. Este es un programa que nosotros tenemos, un programa de empleo independiente, el Ministerio de Trabajo, que le brinda a distintas personas, en este caso es Marcela de la Matanza, los recursos para poder arrancar su propio emprendimiento. Y este es un emprendimiento donde hace joyas y alhajas y demás, y te traigo acá para que tengan... Mira qué interesante. Y acá tenés un rosario que por ahí te puede servir para ver si que te salgo de algunos pecados, digamos. Sí, no, bueno, sí, uno es católico porque es pecador. Bueno, acá es para ustedes, lo muestro, no me lo pongo porque si no, me lo tendría que poner con los tacos altos, se los dejo para otro día. Mirá, acá hay otro, miren qué belleza. Así Marcela se pone contenta que le dijimos hoy que iba a estar en la tele su producto. Ahí está, miren, todo esto para ustedes, para los que escriban. A vos te agradezco, Jorge, gracias, y los invito ahora a verlo a Diego Giacomini y a Javier Milei, los hombres que, entre otros, anticiparon el desenlace que tenemos, que según Triaca va a ser más próspero de lo que mucha gente imagina. Pero lo vamos a ver y lo vamos a conversar con ellos en apenas un minuto. Gracias otra vez, Jorge. Por favor. Adrián Mercado presenta EPIVA 2018, la cuarta edición del evento con todas las soluciones para crecer en parques industriales. 17 y 18 de mayo, en el Polo Industrial Ezeiza. Organiza Asociación Red Parques. Invita Grupo Adrián Mercado. Fundación UADE, una gran universidad. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Construyamos juntos. Progresemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. Date el primer gusto del año. En Garbarino empezamos con todo. Aprovecha las ofertas y la comodidad de encontrarlas en nuestras sucursales, en la web o desde la app. Y como siempre, con la entrega más rápida. Garbarino, garantía de confianza. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. La ropa limpia es esencial para arrancar el día. Cuidar la limpieza entre todos es esencial. Esencial, limpieza total.
Limpia y saca todo tipo de manchas. Resalta los colores. Perfuma tus prendas. Y para eso está Esencial, que lo hace posible. Esencial. Jabón líquido esencial. Limpieza total. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenemos todo para conectarnos. Movistar ahora también es internet en casa y teléfono fijo. Elegí móvil, internet y fijo. Movistar, elegí todo. Llegó un nuevo ser con frutas, bien cremoso y con todo el sabor de la frutilla y el durazno. Déjate sorprender. Oferta lanzamiento a solo 12 pesos por pote. Glade automático decora todos mis ambientes, dándole un toque especial a mi hogar y acompañando cada momento de mi vida con una suave fragancia. Mi lugar. Tenemos una fragancia para eso. Descubrilas. Creado con ingenio solo por Glade. S.C. Johnson. Ponele un mediodía natural. Ponele el gusto de cortar la semana todas las semanas. Ponele ritmo y mucho sabor. Ponele una deliciosa aventura. Ponele un tache de amigos. Ponele un vamos que te llene la boca. Ponele un avioncito bien livianito. Ponele lo mejor. ¿Y vos qué le pones a la receta de tu vida? Natura, calidad de vida. Llegó el Hot Sale a Frávega.com. Del lunes 14 al miércoles 16 aprovecha y llévate todo. Hasta 50% de descuento y 12 cuotas sin interés con tarjeta y productos seleccionados. No te equivoques, las ofertas más hot están acá. En en Frávega. Como novedad, antes de empezar con Diego Giacomini y Javier Milei, voy a recordar un video chico de hace aproximadamente un año en el cual el señor Milei tuvo, digamos, como una suerte de torneo oral con el diputado Eduardo Madeo, en el cual no importa ya el tenor de la discusión, sí importa lo que en ese momento Milei decía y que en alguna medida a su espalda el señor Giacomini refrendaba. Por favor, director. A ver, digamos, Amadeo habla, digamos, del gradualismo, ¿sí? Yo te explico que todos los planes de estabilización desde el 52 en adelante de shock, salvo el del 59, fueron expansivos y todos los gradualismos terminaron mal. Y este gradualismo que propone Cambiemos va a necesitar 10 años de ajuste, por lo menos, hasta estabilizar la relación deuda-producto en 75%. Y a un emergente no le prestan más de 55. ¿Sabes qué quiere decir? Eso se llama piña. Sí, con lo cual, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? El costo va a ser cuando nos peguemos la piña. ¿Sabes qué? Cuando nos corten el financiamiento y nos peguemos la piña, guarda este video y lo quiero ver a Amadeo. Voy a discutir esto con Amadeo. Cuando nos peguemos la piña, digamos, con tu gradualismo. Dale. Bueno, no vamos a discutir la piña con Amadeo, pero vamos por partes. ¿Esto que está ocurriendo es parte de la piña o hay todavía una piña superior que ustedes imaginan hacia futuro? A ver, el tema es el siguiente. Lo primero que hay que tener en claro es que efectivamente el programa gradualista a velocidad de tortuga embarazada que propuso Marcos Peña se terminó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se nos acabó el financiamiento. Entonces, caer en el Fondo Monetario Internacional justamente es la manifestación que te quedaste sin financiamiento voluntario. El mercado no te financia más. Listo, se acabó. Entonces ahora, digamos, llega el momento de hacer el ajuste. Pero esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque vos ahora, digamos, primero que hay un falso dilema. No es cierto que si haces shock
¿sí? No es expansivo. O sea, la mayoría de los casos fueron expansivos sacando el del 59. Todos los programas gradualistas terminaron mal. Y además terminaron con una torre de deuda peor, digamos, de lo que estaba. Con lo cual, o sea, encima terminan siendo nefastos estos programas gradualistas. Ahora, digamos, nos encontramos llegando al Fondo Monetario Internacional. Y esta es la parte interesante. Hoy, no hay forma de que un programa de ajuste sea expansivo. ¿Por qué? Porque que sea expansivo o no depende de qué. Si vos vas a hacer ajuste, aumentás el ahorro. Para que no sea recesivo y que sea expansivo tenés que tener aumento de la inversión. Con esta incertidumbre, con esta situación, es imposible que haya inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que va a caer el nivel de actividad económica, que va a caer el empleo, que va a caer el salario real. Y como todo esto se está dando en un contexto donde se cayó la demanda de dinero, que se derrumbó, tenés aceleración inflacionaria. Con lo cual, digamos, y ahí está el punto. Entonces, o te pones los pantalones largos y haces un ajuste como corresponde, haciendo que el déficit primario sea nulo para que el financiamiento que te da el fondo alcance para llegar alto al 2019, o si seguimos con las estupideces gradualistas, como por ejemplo las que dijo Marcos Peña, irresponsablemente en el programa de Majul. ¿Sabés cómo se llama eso? Piña. Entonces, o nos ponemos... Perdónenme, pero si un país está viviendo y casi tiene que cantar alegría, porque compra 500, 600 millones de dólares por día para sostener la corrida, es que la piña ya nos dimos. A ver, la corrida recién ha empezado, punto número 1. O sea que vos no le das crédito a que el fondo la contenga. A ver, vos para estabilizar una economía necesitas un ancla. Y el Fondo Monetario no es un ancla, no sirve por sí solo para estabilizar la economía. ¿Sabes por qué? Porque para ser ancla tenés que tener reputación y credibilidad. Y el Fondo Monetario no la tiene. El jueves pasado, el Financial Times en Londres escribió: cada vez que el FMI se metió en Argentina, hizo las cosas mal. Argentina en los últimos 70... Perdón, ha hecho las cosas mal en casi todas partes del mundo porque casi no tiene clientes. Por alguna razón no tiene clientes. ¿Cuántos países tienes? Argentina, 5 o 6. Bueno, pero en el caso argentino es peor. En el caso argentino es peor. Fíjate, por ejemplo, para seguir la línea de lo que dice Diego. Cuando fue la crisis del 2001-2002, todo el mundo criticaba al Fondo Monetario. ¿Pero por qué lo criticaba? Por blando, y acá adentro lo criticaban por duro. O sea, el caso argentino, además, es un escándalo de laxitud. Bueno, pero no era blando. Recordemos que el caballero que estaba el encargado de finanzas, creo, que estaba en el gobierno de Estados Unidos, te decía que sus carpinteros no iban a pagar. Pero tenía razón. Pero nadie dice que no tiene razón. Si en el fondo, pero no era blando eso. No, pero a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Una de las cosas que pasa con los organismos multilaterales es que se financian, ¿sí?, con impuestos de los contribuyentes. Entonces estaba muy bien que le hiciera ese reclamo. Pero aún así, la crítica hacia el Fondo Monetario en el caso argentino fue que fue laxo, y acá adentro lo mostraban como el monstruo. Entonces imagínate ahora con Marcos Peña el otro día diciendo: no, esto no quiere decir que esto nos asegura llegar, no que tengamos que tocar nuestro programa fiscal. Si acabamos de estallar porque justamente no hicimos el ajuste fiscal. Es decir, entonces con esa mentalidad sigue valiendo la frase que tenemos el iceberg ahí y Marcos Peña sigue gritando: acelera, acelera, que lo rompemos todo y aumentamos la producción de cubitos. O sea, lo dijo el otro día, parece que el tipo prefiere cortarse un brazo antes que tocar el gasto público. Es irritante lo que dijo de los ministerios. Dijo: bueno, podemos comparar la cantidad de números de ministerios contra la OCDE. ¿Por qué no lo comparás contra Cuba? Tenés casi los mismos que Cuba. Mirá qué buen dato, ¿sí? Y es más, si tenemos ministerios que verdaderamente son un insulto. A ver, Ministerio de la Producción. ¿Qué produjeron estos parásitos alguna vez en su vida? Nunca nada. ¿Qué van a guiar esos? Entonces, por favor, digamos, esto es, digamos, cada vez vamos más rápido contra el iceberg. Ahora, este proceso de desgaste financiero que está teniendo el gobierno, que tratan de ser reparado por la colaboración del fondo, algún tipo de contribución que verdaderamente... ¿Ustedes lo ven que si no hay un ajuste verdaderamente central, es imposible que Mirá, tenga voy salida? por partes. Primero ya te dije, el fondo no tiene ni reputación ni credibilidad para ser ancla y estabilizar la economía. Pero te da Primero. plata, te puede dar plata o Segundo, cobertura. voy a eso. Segundo, las recomendaciones que puede dar el fondo no son adecuadas. Primero,
recomienda deslizar el tipo de cambio en un marco ya se deslizó. La demanda de dinero Diego, pará. está Ya cayendo. Yo les digo, señores, desde diciembre se está deslizando. De 17 subió a 25. A ver, el argentino, cuando ve que el tipo de cambio sube y las reservas bajan, ¿qué hace? Va a querer más dólares y menos pesos. O sea, estirarle nafta al fuego. Segundo, las metas que se están negociando con el FMI, que es un déficit primario de 2.5 para este año y 1.5 para el año próximo, ¿sabés qué implican? Que no alcanza la plata ni de casualidad para terminar el mandato. ¿Por qué? Porque te dan 30.000 millones, si te dan 30.000 millones, y con estas metas necesitas 34.000 más sin mercado. Pará, no me la hagas tan draconiana, por la sencilla razón de que uno dice, acá en cualquier momento por ahí entra un nuevo swap de China, de 5 más 5. O te devalúan más para que haya más inflación y con eso licuar lo que tienen que pagar en el mercado doméstico. Es parte de un ajuste. Es parte de un ajuste, pero hay que ver qué pasa con la esfera después política, guarda. Y es parte de un ajuste que es bastante complicado, porque siempre ese ajuste está sobre los hombros de los mismos, o sea, de los agentes privados, mientras que los que viven de la recaudación y del gasto público no enfrentan el ajuste porque devalúan y quieren inflar la inflación para que los recursos tributarios no bajen, Roberto. Ahora, entonces siempre hay una historia. El compañero Macri, después de haber endulzado a los gobernadores y que en general las provincias están funcionando medianamente bien, ahora les va a tener que decir que les voy a dar menos plata o que les voy a cortar directamente el chorro. A ver, para alcanzar el equilibrio primario en 2018 y 2019, que es indispensable, porque si el fondo te pone 30.000, con ese programa te faltan solamente 10.000 millones y tenés la oportunidad de volver a los mercados voluntarios de deuda. Pero ¿qué sucede? Tienen que hacer lo que desde el primer momento nunca quisieron hacer, que es ajustar el gasto público y ajustarse ellos, porque llegó la hora que para alcanzar el equilibrio primario, las partidas que hay que tocar son partidas sensibles a la clase política, por ejemplo, obra pública, por ejemplo, transferencias discrecionales a provincias, que son todas transferencias que si vos las tocas, alcanzás el equilibrio fiscal primario este año, pero la clase política no está dispuesto a enfrentar ese esfuerzo. ¿Y sabés qué? ¿Qué hacen? Van a después echarle la culpa al FMI diciendo, nos obligaron a hacer este ajuste terrible, cuando en realidad, ¿cómo se sale de esto? Se sale de esta manera, que el gobierno haga un programa propio de equilibrio fiscal, pero ¿qué pasa? Si ese equilibrio fiscal te lo anuncia Duhovne y esta estructura de gabinete, nadie le cree. Entonces ya no alcanza, necesitas cambio de organigrama, cambio de nombres para que sea creíble y tenga capacidad de ser gestionado, porque si yo tengo que hacer un ajuste y hay 6 billeteras, la probabilidad de hacer ese ajuste es mucho menor si hay una sola billetera, o sea, un ministro contra 6. Está bien, vamos por la teoría de reducir ministerios, pero independientemente de eso, que en última instancia es un gasto relativo, la pregunta que a uno se mueve todo esto es, ¿con quién puede hacer un plan Macri de la gente que tiene? Perdón, y ya no de la gente que tiene, sino de la gente del conglomerado que tiene dentro de lo que es el oficialismo. Sea sacando de los radicales, sacando de Carrió y sacando de sus propios. Ya han invertido en toda la gente y encima para colmo están Milei y Giacomini, que me dicen que dentro de todo Federico Sturzenegger es una persona que no estuvo tan mal y nos salvó de una hiper. A ver, desde mi punto de vista... Bueno, te doy la oportunidad para pelearte conmigo. A ver, no. Desde mi punto de vista, primero no puede ir a buscar a nadie en el radicalismo. Porque para los radicales los problemas se separan en dos. En los que no tienen solución y los que se arreglan el paso con el tiempo. Con lo cual son unos inútiles, ¿sí? Y de ahí se nutrió, digamos, por ejemplo, bueno, del izquierdoso Frangay, digamos, el ideólogo
de este populismo que se estrella, ¿sí? Digamos, ¿se nutrió de quién? De Duhovne, que trabajaba con Machinea, ¿sí? No, con Naidenov. Bueno, a ver. Machinea trabajó antes, era asesor de Naidenov. Después, o sea, digamos, ¿a quién más? A González Fraga, que lo puso en el Banco Nación, echándolo a Melconian por hacer bien su trabajo, y generó una expansión de la cantidad de dinero desestabilizándole Bax, que el año pasado metió 8 puntos de inflación. ¿Qué quiere? ¿Tocarlo a Federico Sturzenegger, que es el único que hace bien su trabajo, condicionado a las barbaridades que hace Marcos Peña? Entonces, y la realidad es, mirá, yo lo que creo es que encontrar un ministro como la gente que acepte estando el señor Marcos Peña es imposible. Ningún economista de calibre razonable va a aceptar una función donde esté el señor Marcos Peña. Porque yo quiero mencionar algo del señor Marcos Peña, para que quede claro. El señor Marcos Peña es el principal responsable del desastre que vive hoy la Argentina. Porque es cierto que el programa era inconsistente, pero esto se aceleró, ¿sí?, muchísimo. ¿Por qué? Por la estupidez que hizo el 28 de diciembre cuando avanzó sobre la independencia del Banco Central. Recordate qué es lo que quería hacer él. Quería que la tasa la bajaran al 20% y que el tipo de cambio saltara. Ahora, mirá lo que pasó en todo ese contexto. La tasa de interés, que la querían en el 20, llegó a tocar el 100%. Ahora anda dando vuelta por el 50%. Pero no pasó eso solo. El tipo de cambio se devaluó un 50% la moneda, ¿sí? La inflación, que estaba en el 18%, anualizada, el promedio de 3 meses, saltó a 28, o sea, se aceleró 10 puntos. Y encima, digamos, a pesar de esa bruta devaluación, perdimos más de 9.000 palos de reserva. Y encima, ahora estamos con una situación crítica para mañana, a ver cuántos se renuevan de las LEVAX, ¿sí? Entonces tenemos que salir a buscar 30.000 millones de dólares al fondo para tapar las macanas de este incompetente. O sea, es una locura. Es decir, y después sale, no pasa nada, está todo bien. En realidad, bueno, no sé, digamos, cuestiones menores, hay para ajustar. A ver, entonces, o sea, no tomas conciencia de que este programa le está costando carísimo al país, le está costando, digamos, al propio gobierno, le está destrozando la reputación. Entonces, digo, ¿de qué estamos hablando? O sea, por favor, digamos, si vos no sacás a Marcos Peña, olvídate. O sea, y obviamente... A ver, yo quiero decir, reforzar lo que dice Peña Javier. es un trípode con el señor Quintana y el señor López Todos, Tegui. a ver, acá a todos. Yo voy a ser muy claro. Desde mi punto de vista, acá hay un responsable máximo y es el señor presidente de la Nación. Acá tenemos un problema que yo me temo que, para variar, como pasa hace 2 años y medio, desde el comienzo, está mal diagnosticado. Y como está mal diagnosticado, los remedios que se toman son siempre los equivocados. A ver, esta crisis, esta corrida, recién está empezando. Nosotros dos dijimos que se iba a ir al fondo. Nosotros dos dijimos que la conferencia de prensa iba a ser más dólar y más inflación. Nosotros dijimos que este año iba a haber más inflación que el año pasado, y ahora te agrego que en el segundo semestre del tercer año de mandato, se va a parecer al primer semestre del 2016. O sea, 40%. Pero con 12 puntos de PBI más de deuda y con el mundo que ya no te financia. Entonces, el señor presidente, yo me pregunto, ¿qué estuvo haciendo el fin de semana? Porque yo personalmente, yo esperaba no a Marcos Peña con Majul, con su relato amarillo de siempre. Yo esperaba que el señor presidente anunciara en cadena nacional las medidas de fondo para empezar a enderezar esto en la segunda mitad del mandato. ¿Qué es esto? Un plan fiscal totalmente nuevo, porque el gradualismo murió y la evidencia lo muestra. Un ingeniero tiene que entender que los números muestran que el gradualismo murió. Entonces, tiene que ir a equilibrio primario, pero como nadie ya le va a creer, tiene que cambiar lo que hizo hasta ahora, que es cambiar nombres, cambiar organigrama, y lo tiene. Cada día que pasa es caro y costoso. Son dos cosas diferentes. Caro para es la que sociedad. Para la sociedad. Caro es que perdés reservas,
sube el tipo de cambio, se espiraliza la corrida y costoso es que las políticas que antes alcanzaban para arreglar los problemas ya no alcanzan y hay que ir o echar a mano a políticas cada vez más difíciles de implementar y más dolorosas. Pero ojo, en las políticas de fondo que hay que aplicar, me tomo el permiso de meter a toda la clase política, porque para tener credibilidad hay que tener también institucionalidad detrás. Este nuevo programa fiscal que deberíamos ya tener anunciado, con cambio de nombres y cambio de gabinete, tiene que comprometer a la clase política y debería estar institucionalizado en el Congreso, más que se va a venir la discusión del presupuesto del año que viene, que hace a las nuevas metas fiscales. Ahora, con el FMI comprometido. Discúlpenme porque aparte se nos acaba el programa no, porque seguimos con Liliana Franco, pero le voy a dar el vinito para que se tranquilice. Tenemos regalos nosotros. Bueno, antes de pasarlo, muchas gracias. Algo breve y final. Los políticos no hablan así, ni los de la oposición, como hablan ustedes. Por lo tanto, deben tener otro tipo de esquema u otra presunción. En esto, conjeturando y sin pedir que acierten, ¿cuánto de inflación en el año? Eso, ¿sabes qué? Es imposible. ¿Sabes por qué? Porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Entonces, ya sea o porque vos emitís de más por encima de la demanda, o porque te cae la demanda de dinero, eso te hace subir los precios, o sea, te genera inflación. Y acá hay dos problemas. Uno, el tema de las LEVAX ahora está fuera de control y puede generar una expansión exagerada. Ustedes ven que también dijimos cómo limpiarlo. Sí, pero ¿ustedes creen que entre mañana y el miércoles sobre todo puede haber una explosión en ese aspecto? Mirá, no, esto es muy grave. Esto acabas de dar en uno de los temas más graves, ¿sí? Y que hay que tener mucho cuidado. Una de las cosas que trascendieron durante el fin de semana fue que el gobierno, el Estado, utilizando el monopolio de la fuerza, porque cuando se sienta a una negociación, lo hace con el monopolio de la violencia atrás, acordó con bancos, con fondos comunes de inversión y con el ANSES, que se van a portar bien entre mañana y pasado. Y que le van a renovar. Exacto. ¿Sabes qué? Si las LEVAX cotizaran, tuvieran cotización de mercado, ¿sí?, en Nueva York, ¿sí? ¿Vos sabés que eso es un default selectivo? O sea, Argentina, esto es equivalente a cuando, por ejemplo, Cavallo hizo el canje por los bonos de los préstamos garantizados. Y te lo doy con un ejemplo fácil. Hoy, por ejemplo, si una persona tiene que cuidar los ahorros de su vida, ¿sí?, para su retiro, ¿sí?, digamos, ¿estaría a tasa o estaría digamos, en dólares? Obviamente que estaría en dólares. ¿Y qué va a hacer ANSES? Va a ir a tasa, porque es un organismo del Estado. ¿Te das cuenta que el eje central del mal, de todos los males que nos aquejan, es el Estado? Y que lo de mañana, sí, en condiciones normales, sería un default selectivo. Es más, los fondos de inversión serios, si tuvieran que invertir en eso, a los que invierten eso lo echarían. Y a nosotros nos maneja la jubilación. O sea, ¿te das cuenta? Este gobierno que supuestamente vino a cambiar, si se llama Cambiemos, debe ser con K. Y si no, se llama gatopardismo, porque no cambiaron nada. Son los mismos que siempre que los políticos. Y te voy a decir algo. ¿Cuánto vos crees que hay diferencia entre él y yo? Seguramente. Muy poquitito, ¿no? Casi imperceptible. Bueno, la diferencia que hay entre nosotros dos, entre un tipo como Pino Solana y Pinedo, ¿sí?, es infinitamente más grande, ¿sí?, que la que pueda haber entre ellos dos. O sea, la nuestra, sí, es infinitamente más grande. O sea, para que te des cuenta, la sociedad se divide en dos. En los parásitos de la corporación política, que del único que viene es de chupar sangre, y los que nos rompemos el lomo laburando. Y eso no cambió en nada. Te agradezco, les doy también el angelito y les recuerdo y te agradezco que verdaderamente de todo lo que han dicho en este programa, el tema de la jubilación es un elemento capital. Creo que es un hallazgo y supongo que el periodismo, si es medianamente inteligente, tendrá que usar ese ejemplo. ¿Te puedo agregar 30 segundos? Por favor, el Banco Central está solamente para evitar el mal, no puede hacer el bien. O sea, si la zafa esta licitación,
no quiere decir que contribuya positivamente a cortar la corrida. En lo más mínimo. Viene un round similar en 30 días y en el medio se va a intensificar la corrida. O sea, seguimos Dame los libros. Seguimos dilapidando dólares para maquillar el fracaso de un inútil como Marcos Peña. 2 ejemplares de nuestros 2 últimos libros. Mirá qué títulos. Primero, Maquinita, Infleta y Devaluta. Y después seguido, otra vez Sopa. Ahí está. Te dice mucho de la realidad, ¿no? Sí, gracias. Un minuto nada más para estar con Liliana Franco. Gracias, Roberto, jóvenes. Gracias a vos, Roberto. No se vayan, que la vamos a pasar mejor dentro de un rato. 10 puntos, muchas gracias. A ustedes les pido, por favor, que me aguarden un segundo para conocer el secreto de la Casa Rosada y de la economía. Porque esta mujer hace muchos años que traspasa por los pasillos, hasta por los subterráneos que hay en esa manzana tan codiciada de la Argentina. Un minuto, gracias. Un placer. Los barrios de Buenos Aires están mutando. Villa Urquiza, cálida y pujante, marca tendencia urbana y crece sin perder su esencia. Aquí, como en todo Buenos Aires, inmobiliaria, ahora se dice Adrián Mercado. Fundación UADE, una gran universidad. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Auspicia este programa ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. En Tigre nos hicimos cargo de la seguridad antes que nadie. Y hoy nos superamos una vez más. Inteligencia artificial, trabajando las 24 horas por tu seguridad. Alerta Tigre Global es un núcleo inteligente de acción operativa que agiliza la velocidad de respuesta y mejora el nivel de solución frente a cualquier emergencia. La incorporación de tecnología con inteligencia dinámica y geomática permite recibir todas las alertas en un solo lugar y activar de manera remota e inmediata el trabajo coordinado entre las diferentes fuerzas de seguridad. Esta tecnología revolucionaria les permite a las diferentes fuerzas recibir en su tablet información sensible y detallada antes de llegar al área del conflicto. Policía, prefectura, gendarmería, COT, emergencias médicas SED, defensa civil y bomberos, interconectados y asistidos para que la seguridad esté cada vez más cerca tuyo. Siempre más tecnología, siempre nuevas respuestas, siempre pensando en vos. En Tigre, la seguridad primero se piensa. Alerta Tigre Global, la seguridad del futuro, la tranquilidad de hoy. Arrancar el día con la cocina impecable es esencial. Esencial, limpieza total. Limpia y desengrasa. Extra suave, extra rendidor. Cuidar el hogar entre todos es esencial. Lavavajillas esencial. Esencial. Limpieza total.
¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. El aroma de un nuevo comienzo. Sentirte como en tu luna de miel 10 años después. Nosotros tenemos una fragancia para eso. Glade, S.C. Johnson. El hot sale pone ansioso a cualquiera. Y en Despegar, desde las 18 y hasta la medianoche, aprovecha 35% de descuento Río de Janeiro volando por Gol en un pago con tarjetas de crédito. Despegar.com. Viajar es posible. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. El nuevo Glade Cono elimina los malos olores de mi baño, dejando la frescura de un campo de lavandas. Su delicada fragancia transforma ese lugar en el que pasamos muchos momentos en familia. Compartir. Tenemos una fragancia para eso. Conocelas. Creado solo por Glade. S.C. Johnson. La mejor receta es no tenerla. Un pote, 1000 usos. Hoy tengo hambre de gloria. Hambre de... hambre de... gloria. ¿Probaste alfajor Choco Crunch? Es muy crocante y solo tiene 99 calorías. Es glorioso, Gloria. Alfajor más rico que Castor. Gallo Snacks con 99 calorías y libre de gluten. La señora que tenemos acá tiene la ventaja de que hace unos cuantos años, pero en particular ahora en los últimos, ve bastante habitualmente a Macri, debe ver bastante habitualmente a Duhovne, a todo ese circuito de funcionarios. Con la crisis, porque uno se mira en el espejo y no ve cómo pasan los años, pero lo ven los otros. Vos a Macri lo ves cambiado. Sí, sí, claramente. Pero vos sabés que la Casa Rosada fagocita a la gente. Incluso Carlos Menem, que era el que más la disfrutaba, porque la verdad Carlos Menem disfrutó bastante el ser presidente, sin embargo los envejece. Es un ritmo estresante, aún disfrutándolo es un ritmo estresante. Y a Macri sí se lo ve cambiado. El Macri que ingresó allá por diciembre de hace 2 años y pico no es el mismo de ahora.
ahora lo ves más sosegado, o sea, yo lo veo menos así entusiasta. Deportivo. Si aparte porque eso le molesta mucho, no está pudiendo hacer deporte prácticamente por ese problema que tiene en la rodilla y él, como él confiesa eso, lo pone bastante de mal Pero él humor. hace otros deportes. Sí, le encanta hacer deporte. Les Y la gustan función los pública juegos, le para quita ponerlo en tiempo. términos, es lúdico, le gustan los juegos. Le gusta mucho, le gusta. Pero también envejeció Peña. Sí, han envejecido. Envejece, la función pública desgasta, no hay duda que desgasta. Y empiezan a pasarles algo que es muy habitual. Cuando empieza la adversidad, como en lo que estamos viviendo en estos momentos, empiezan a sentirse agraviados, como que la gente no nos entiende el enorme esfuerzo que estamos haciendo. Son como los actores, que vos le decís, mira, la verdad que esta puesta en escena no es feliz, y dice, pero trabajé mucho tiempo para hacerlo. Y es cierto, sí, es pero cierto. las dos cuestiones son ciertas. Exacto, y pasa que un poco les agarran una especie de cosa corporativa. Esto lo he visto siempre, no solo con este gobierno, como empezar a protegerse. No estoy analizando las causas, sino se empiezan a proteger y se empiezan a encerrar. Es casi humano, yo creo que un psicólogo diría que eso suele pasar. No, pero... o sea, ahora se enojan hasta con los periodistas afines de ellos. Exacto. Están siendo poco permeables a la crítica. Y creo que porque en parte esta crisis yo creo que ellas lo subestimaron y es como que están tomando conciencia. Pero más bien que vienen subestimando muchas cosas desde el primer día que asumieron. Creo que ellos pensaron sinceramente, y en esto creo que tiene mucho que ver Marcos Peña y Durán Barba, pensaron genuinamente que la gente votó un cambio. Yo creo que sí, la gente votó un cambio, pero no necesariamente votó un cambio por Cambiemos. Yo creo que la gente votó un hartazgo de una gestión anterior, o votó querer tranquilidad, o no gritos, o no cadena, lo que vos quieras. Pero claramente no necesariamente ese voto fue para Macri, fue para el proyecto de Macri. Mucha gente ni siquiera tenía muy en claro quién era Macri, porque la ciudad no deja de ser una cosa pequeña, ¿no? Sí, bueno, pero para el interior es importante, ¿no? Y ellos creo que creyeron sinceramente, y más después de las legislativas, Roberto, después de las legislativas dijeron, la gente nos votó, porque ya no pueden decidir que fue por Cristina. Y eso los hace sentir cierta incomprensión cuando hay críticas, entonces no las comprenden, no les molesta. ¿Durán Barba lo ve seguido en Casa de Gobierno? Sí, es poco simpático, bastante antipático, del todo. O sea, no te saluda, o sea, huye. Es raro, porque es una persona de comunicación, vos dirías, yo no te digo que se ponga a hablar si no quiere con periodistas, pero es como que te huye. Pero es raro porque él enseña eso. Sí, pero no. Es una persona, él junto con Peña yo diría que son los que piensan que el periodismo es algo molesto, creen que somos el círculo rojo, están convencidos de eso. No todo cuando uno dice todo, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que a Peña ni a Durán Barba el periodismo actual no les convence, no les convence. Ellos consideran que las redes sociales están rodeados de gente muy, muy joven. Vos fíjate que casi todos los voceros son gente muy, muy, muy joven. Yo no quiero caer en la garra del cerdo de cuestionar a la juventud, pero en estos cargos... Yo sí. Bueno, sí. Pero tengo hijos, por eso. Claro. Digo, en algunas cuestiones son insoportables claro, los hijos. Es que vos Ni hablemos de los nietos, pero a los nietos no. A los nietos los querés. No, a los nietos uno los quiere mucho. No, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, vos tenés voceros que tienen 25 años, voceros de ministros. No hay manual que te va a enseñar cómo manejar estos temas. Vos podés saber mucho de comunicación, pero también necesitas un poquito de experiencia. Entonces, ellos subestiman mucho las canas, no las canas, yo te diría cierta madurez. Y eso trae problemas, porque la juventud... Pero Durán Barba, según Carrió, es un viejito... Que se tiñe, que tiene razón, porque se da una Carmela y se ve, pero... sí, pero... Todo el equipo de Peña, Peña es el que se encarga de la comunicación, todo el equipo de Peña son gente muy, muy, muy joven. Yo no niego, estarán preparados, pero en casa... Muy bien no les va. En comunicación al menos no, porque habrás visto que hay un consenso de que todo el mundo, y más en estos momentos, cuestionan la ¿Y mala Carrió comunicación. va seguido? Cuando, bueno, no, cuando Carrió fue la primera vez. A la Casa Rosada fue la semana pasada, pudo haber venido, pero no recuerdo sinceramente
si vino para la Asunción, no me recuerdo. Donde se ve mucho con Macri es o en la quinta de Macri o Macri no ha ido a donde ella vive, que yo recuerde, pero sí iba muchos a verla ella en la Exaltación de la Cruz. Exacto. Todo de Cruz siempre tiene algo que ver. De Cruz. Pero la otra vez fue una bueno, gran sorpresa. Vamos a trabajar, señora Liliana. ¿Cómo no, señor? Usted, me encanta venir acá porque era mi jefe y un jefe muy estricto, que aprendí muchísimo con él, muchísimo. Nunca me voy a olvidar una charla. ¿Puedo hacer esa memoria? No sé. Si vas a hablar bien, no. Sí, voy a hablar bien. No, en ese momento me enojé mucho. Una charla de Quincho. Era la época de Carlos Menem. Yo vengo contenta porque había traído que una diputada había hecho un show, qué sé yo, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Y vos me preguntaste, ¿cómo era su vestido? Y era verde. ¿Qué tela? No sabía. Me retaste que uno tenía que traer toda la información concreta y aprendí mucho. Desde ahí en más me ubiqué telas, menúes, pero bueno, no me olvido más. Me has hecho quedar un poco frívolo, pero no importa. No, porque era importante, porque charlas de Quincho, aclaro, charlas de Quincho era como pequeñas anécdotas, como que mostraban aspectos diferentes. En ese momento éramos un diario muy riguroso en la información económica, ¿te acordás? Y política. Sí, claro. Y charlas de Quincho era la licencia que nos permitíamos. ¿Qué pasa y se enojaba, y tenía un carácter. ¿Qué pasa con Monzó y Frigerio? ¿Volvieron a estar en la primera línea? Volvimos hoy. ¿Ah, sí? Volvimos hoy. Hoy fue un regreso triunfal de Monzó a la mesa chica. ¿Esa es una capitis de Minutio para Peña? Absolutamente. ¿Y para Vidal? Yo no, a mí sí me consta que Marcos no cubro tanto Vidal, porque si bien viene, es la mesa chica, no me consta, no te puedo afirmar una cosa por la otra. Sí, sé que Peña, o el ala Peña, porque ojo que hay varios Peña, o sea, uno le tira todo el fardo a él, pero no es el único que piensa así, ¿eh? No es el único que piensa que los Frigerio y los Monzó son políticos viejos. Ojo, ¿eh? Peña es quizás la cabeza. Pero acá no es un problema de porque son viejos. No, acá es un problema porque deben pensar diferente. Claro que piensan distinto. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que piensa Peña, si es que piensa, y lo que piensan los otros, si es que los otros piensan? La gran diferencia es que, digamos, Frigerio y Monzó son personas que entienden que no podés ir con el manual y aplicarlo, que Argentina es un país complejo, que la política es compleja y que, bueno, tenés que negociar, acordar, por ahí seducir, no podés ir al oeste y pelearte. Y en el fondo Peña y un grupo piensan que esos son viejos políticos, la vieja manera de hacer política que ellos no quieren más para la Argentina. En algunos casos tendrán razón, no estoy diciendo que no. Pero perdón, eso me hace volver a la época en que hubo algún régimen militar en la Argentina. No. Que pensaban que también todo lo que había estado no servía y que lo que sirve es nada más lo que ellos encarnan. Bueno, en algún punto, pero no vinculado al régimen. No me refiero, no los imagino. No. Yo te diría que yo que pasé varios tiempos en la Casa Rosada, te diría que creen en la democracia. Ahora, si vos me decís, ¿hay autoritarismo en el pensamiento? Sí, pero creen en la democracia. Yo estoy diciéndote esto, pero yo recorro y hablo con todos, no tengo dificultades para trabajar, cosa que sí tuve con el gobierno anterior. Pero hay una concepción de creer que el fracaso de Argentina viene por las dirigencias, en general, no solo política. Y que esas dirigencias, algunos vivían del Estado y entonces miraban para el costado, y algunos políticos vivían también de hacer negocios. Ellos creen que tiene que cambiar esa estructura política y dirigencial de la Argentina. Hasta ahora la han incrementado. No están de acuerdo con ese análisis. Ellos. Pero en los números dice eso, ¿no? Ahora hay 22 ministros. Sí, ahora hay más ministros. Pero yo te diría que ellos creen más en la gestión. Por ejemplo, algo inusual en la Casa Rosada es que digo, ahora... ¿por la inflación decís? Gestión, ¿Por el éxito que han tenido? Gestión. Pero gestionaron la inflación, supongo. Bueno, ellos reconocen pruebas y errores, por ejemplo. Ellos admiten... ¿Qué error? Porque la verdad que no los escuché. No, porque parecen Cristina. Cristina decía, hemos cometido muchos errores y nunca decía cuál había cometido. En realidad, on the record, no.
On the record no. Off the record algunos te admiten errores, por ejemplo, en el Banco Central. Ajá. On the record, o sea, off the record. En lo que no están ellos. Bueno, Federico Sturzenegger no fue puesto a dedo por otro, fue puesto por el propio gobierno. Fue puesto por Macri, no sé si fue puesto por Peña, y mucho menos por Quintana. Ah, claro, vos estás hablando de las internas. ¿O no hay? Sí que hay. Vos pones 22 ministros y vas a tener internas. Y digamos, es una competencia ver quién interpreta más el pensamiento de Macri en esta nueva manera de ver la política. Yo te puedo decir porque tengo en claro lo que siempre Macri repite. Macri dice, hay que cuidar el dinero ajeno. Por eso está tan obsesionado por el déficit. A Macri nunca le preocupó el atraso del tipo de cambio, sí el déficit. Es un empresario típico de la Argentina. Está bien, pero a él le preocupa eso. Entonces, de alguna manera, subestimó el tema del tipo de cambio. Y te dice, eso lo resuelvo en las mesas sectoriales. Ahora estamos en otra situación. Te hablo antes del $1 al 25. Perdón, Liliana, porque además se nos fue el tiempo charlando, en lugar de hacer un reportaje. Este advenimiento de los Monzó y de los Frigerio, ¿significa que hay una apertura política en ciernes? ¿O es nada más que una fantasía? Como es la necesidad, tiene cara de hereje. Vos no podés ir al fondo, hacer un acuerdo, sea cual fuere el que firmes, sin tener ciertos acuerdos con la dirigencia opositora. Si no, no pasa pero ni en la esquina. Y Monzó y el compañero Frigerio van a ser los chivos expiatorios de lo que no, yo creo que van a ser los puentes. Peña no quiere. Yo creo que van a ser los puentes. Yo creo que son puentes, es más, Frigerio ha demostrado en más de una oportunidad, al igual que Monzó en su lugar, de ser buenos puentes. Acordate, lo habían mandado a China, no me acuerdo ya qué episodio, y lo tuvieron que mandar a llamar para hablar con, en ese entonces, los gobernadores o la oposición. Cuando el proyecto de Sergio Massa fue. Yo creo que rescatan que necesitan a la oposición. No en vano, hoy estuvo en la Casa Rosada los senadores, pero saben que necesitan tener un vehículo, un diálogo. Y el diálogo se había roto, se había roto. Bueno, supongo que gracias a la temática esa que tenían en el gobierno. Pero te regalo el angelito como marcador de libros. Te lo tomo el libro directamente, Los secretos de la Casa Rosada, un anecdotario de Liliana Franco. Este es el publicable. El otro se los cuento otro día, porque el marido está presente. Nada más. Le voy a pedir que lo firme, lo dedique y los despido. Hasta el próximo lunes. Espero que hayan disfrutado y sobre todo en esta charla tan en confianza y amistosa que hace tanto tiempo que no tenemos. Excelente. Muchas gracias, Liliana, gracias. y buenas noches a ustedes. Mira al hombre